y se dispuso a entrar en la subasta. Sin tener ni idea del funcionamiento complejo de la oferta, ignoraba el presupuesto que podía gastarse, pero los organizadores del evento habían reunido suficiente dinero como para comprar la subasta entera. Regresamos a la sidrería y el cocinero se dispuso a cocinar el suculento manjar. Mientras tanto, las botellas de sidra asturiana animaban la fiesta y Peter, sin estar acostumbrado al alcohol, solo al vino de las especiales comidas que durante el viaje el señor Roberto le invitaba. Se había pasado un poco por el desconocimiento del efecto del rico fruto del manzano y empezó a sufrir una terrible modorra que le haría abandonar la comida para ir a dormir a su habitación, donde se quedaría hasta la mañana siguiente, que lo despertó el señor Roberto para pedirle que recogiera el salón y se dispusiera a preparar la salida. Afortunadamente para él, el próximo destino se encontraba a muy pocos kilómetros. De esta manera, su tremendo dolor de cabeza quedaba un poco más oculto. La apoteósica llegada a Gijón de nuevo dejaría estupefacto a Peter. En una preciosa plaza de estilo románico y junto a la gran playa de San Lorenzo, se encontraba el Hotel Asturias. Esta vez ya no era todo tan alucinante, puesto que Hotel Asturias era un edificio de primeros de siglo, sin tanto lujo, pero con un especial encanto. No existía apenas la informática y la centralita de teléfonos funcionaba aún con clavijas. Y sobre el mostrador de madera se encontraba una vieja máquina de escribir Olivetti. La exposición esta vez la montaría en un enorme comedor con grandes ventanales que dejaban pasar luz natural. Como en cada llegada, se vistieron de bonito y a saludar algún VIP. A media mañana por la calle Corrida, que es la más famosa del país, estaba abarrotada de gente y un grito llamó su atención. Eran ni más ni menos Pilar y Laura, esposa y hermana de su gran amigo Julio Reverte, compañero de profesión que había fallecido en el incendio trágico que tuvo lugar en el Megahotel Zaragoza. Julio, que igual que nuestros amigos se encontraba exponiendo sus muestras en el mismo salón donde unos días atrás habían estado Peter y el señor Roberto, se vio sorprendido en su dormitorio por una gran cortina de humo y viendo que ya nada podía hacer, puesto que el fuego ya alcanzaba toda la planta, se arrojó por el balcón, pensando que sería la única oportunidad de sobrevivir. Desgraciadamente no fue así y la tragedia conmovió a todos los viajantes del norte. Ya habían pasado unos años del terrible suceso y Pilar y Laura habían superado ya el recuerdo de su querido Julián. Propusieron a la pareja celebrar una comida, lo que al señor Roberto le sonó a música celestial. Disponían de una casa en la montaña donde pasaban los veranos y estaban dispuestas a comprar todos los ingredientes necesarios para cocinar una paella. Peter se ofreció como cocinero, sin tener ni idea de cómo empezar aquel embrollo en el que se había metido. Una vez allí, empezó la fiesta. Nuestros amigos lucían ropa deportiva para la ocasión, que el señor Roberto había comprado en una tienda de marcas exclusiva. La tradición decía que en Asturias empezaba saboreando un buen trago de orujo casero que Pilar y Laura elaboraban en su propia bodega, que Julián se había construido con tanto esmero. El orujo iba haciendo efecto y Peter, como si de un cantante se tratara, arrancó cantando una canción acompañado con la guitarra de Julián, que estaba abandonada en el garaje. Sería el principio de una fenomenal comida entre viejos amigos. Aunque la paella que había cocinado Peter escaseaba de sabor y el aspecto recordaba más a un arroz a la cubana que a una paella, su estancia en Asturias había terminado con una inolvidable reunión y un cuerpo cargado de orujo de 80 grados.
y una fiesta amenizada por canciones que en algunos momentos recordaban el desaparecido Julián. De nuevo, el superviaje se pondría en marcha. En esta ocasión les esperaba un larguísimo recorrido, como no rodeados de paisajes que dejarían asombrado a cualquier amante de los documentales de televisión, por carreteras que en aquellos tiempos huían Galicia con el resto del país, y eran dignas de pises subdesarrollados, curvas serpenteantes y puertos de montaña que casi había que escalar en lugar de recorrer con el mejor coche. Llegaron a La Coruña, donde la maravillosa ciudad les esperaba, con prometedor negocio y, como no, con una gastronomía excepcional. Uno de los más importantes compradores del señor Roberto los agasajaba, dándoles la bienvenida, como si de familiares se tratara. El señor Eduardo era el dueño de los mayores grandes almacenes de la ciudad. Era reconocido por la gran mayoría de gente, ya que se dedicaba casi en exclusiva a presidir el partido político que en aquel momento gobernaba en el país. Peter entabló rápidamente gran simpatía con Eduardo y un día temprano, muy temprano, desayunando con Eduardo, en señal de amistad, invitó a Peter a acompañarlo por los distintos departamentos del comercio y con una amable sonrisa le ofreció un emporio para que eligiese lo que más le gustara. Peter, asombradísimo, aprovechó la ocasión y así lo hizo. Desde la cabeza a los pies salió vestido elegantemente, hasta con un par de zapatos de una marca americana que le permitía caminar como descalzo. Ya se acercaba la hora de darle la sorpresa al señor Roberto. Eduardo, conociendo su afición gastronómica, había reservado mesa en el Gallo de Oro, uno de los más selectos restaurantes de toda Galicia, recomendado por la guía Michelin como el mejor, ya que colecciona estrellas que expone con orgullo. La comida, como os podéis imaginar, ni siquiera el señor Roberto lo hubiese pedido, pero Eduardo había dado la orden de que consiguiesen los mejores percebes que pudiesen conseguir, tratando que un gastrónomo pudiese puntuar la exquisitez de aquel rico manjar. Un percebeiro se encargó de la captura la misma mañana. No se trataba de una degustación, sino de una buena cantidad servidos en bandejas brillantes de acero, donde los percebes aún parecían de mayor tamaño. Eduardo pretendía que la comida fuera recordada en el tiempo y estar seguro que el señor Roberto difundiría el acontecimiento en altas esferas del mundo de los negocios, ya que sin duda Galicia era para él santuario de la buena mesa. Ya les faltaba poco por recorrer, tan solo el resto de las ciudades gallegas, Lugo y Orense, para bajar luego a tierras de Castilla y después de 2 largos meses de viaje, Peter ansiaba retornar a la monótona realidad, del trabajo a casa y de casa al trabajo. El último montaje lo haría Peter en Salamanca, como siempre, en el mejor hotel de la ciudad, situado en la misma Plaza Mayor en un edificio casi palacete del siglo XVIII, de esmerada elegancia y con ilustres personajes relacionados con el mundo del toro. Primerísimas figuras, reporteros de televisión y periodistas que como siempre buscaban la mejor instantánea. También sería el final de viaje para su amigo Julián y suponía la oportunidad de disfrutar del exitoso trabajo realizado fuera de casa, donde estaría metido el señor Roberto. La Plaza Mayor ofrecía la oportunidad que le apasionaba y en la multitud de locales que lo rodeaban. Lucían expuestos los magníficos jamones de la tierra salmantina, guijuelo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no se podía ir de allí sin darse el último festín.
y cambiar el sabor de los percebes, que aún recordaba el exquisito jamón siempre cortado por expertos profesionales, que hacían que el simple hecho de cortar se transformara en un espectáculo. Por supuesto, en los 2 meses habían tomado los mejores vinos en cada ocasión, y esta no sería menos. La comarca de Rueda y la de Toro habían montado unos pequeños toneles dentro de algunos locales que ofrecían a la clientela copas de degustación, justo lo que le faltaba al experto para disfrutar, mientras Rafael y Peter habían elegido ambientes más juveniles. Y a diferencia de sus jefes, se comieron una hamburguesa. Eso sí, acompañada con un famosísimo refresco de cola a granel, más o menos alrededor de 1 litro. La última etapa que les quedaba era la más larga, pero ya sin causarle tanto asombro a Peter, ya que se trataba del paisaje hacia levante, que ya no es tan llamativo. Peter, que por aquel entonces estaba enamorado de la bella Susie, que lo esperaba esperanzada, ya que habían fijado ya la fecha para contraer matrimonio, no tenía más que contarle su fabulosa experiencia de su viaje. Susie se asombró de las miles de anécdotas que le contaba Peter y llegó hasta parecerle pesado su relato interminable. La siguiente ilusión sería cuestión de tiempo para que la feliz pareja celebrase una de las bodas más divertidas de la época, ya que ambos disponían de una importante cantidad de amigos y familiares, y Peter disponía de beneficios económicos del resultado de su nuevo oficio como comercial. Con los amigos había pasado noches enteras contándoles sus comilonas por el norte y el ambiente tan extraordinario que había encontrado en algunas ciudades. También fotografías que empezó a coleccionar de gente superfamosa a la que no todo el mundo tenía acceso. Futbolistas de primera división, artistas, periodistas, cantantes y un largo etcétera. Todas dedicadas personalmente para él. Una noche de verano había anunciado un macroconcierto en su ciudad. Se trataba del ídolo de la canción y gran poeta Joan Manuel Serrat, al que Peter llevaba siguiendo desde hacía años. Consiguió entradas para situarse lo más cerca posible del escenario, para no perder detalle, y vibrando de emoción con cada tema que escuchaba. Terminado el gran evento, se dirigió al camerino del artista y consiguió llegar hasta él. Se presentó como crítico musical de un periódico con tirada a nivel nacional y Joan Manuel aceptó el saludo excepcionalmente para ofrecerle una invitación que éste agradeció, pues en la conversación habían estado hablando de los numerosos restaurantes que Peter había frecuentado. El cantante quedó sorprendido de él. Conocimiento gastronómico de Peter y, según había comentado, después de cada concierto solía reunirse con algunos amigos de la ciudad donde se encontraba para cenar. Qué casualidad, la gastronomía había hecho otra vez feliz a nuestro amigo. Se preocupó de buscar el mejor sitio para tan importante acontecimiento y reservó una sala privada que el restaurante eligió. Disponía para casos de excepcionalidad donde el anfitrión era sumamente conocido. Allí habían comido presidentes, políticos, futbolistas, artistas y un largo etcétera. Pronto fueron agasajados por el fabuloso maître que les ofreció un suculento menú. El saloncito disponía de grandes ventanales acristalados, con vistas al mar Mediterráneo, ya que Joan Manuel siempre había sido un gran enamorado de este. Así lo reflejaba en algunas de sus canciones, en el interior de su repertorio, que le proporcionaron grandes éxitos internacionales. Quizá porque mi niñez sigue guiando en tu playa y escondido entre las cañas guardo mi primer amor. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? La tertulia después de la gran cena
le alargó hasta bien entrada la madrugada, y como si de un sueño se tratara para Peter, al artista le apeteció un paseo nocturno bordeando el mar que ofrecía una imagen paradisíaca. El cantante debía continuar con su gira por el resto del país y Peter amablemente lo llenó hasta su hotel, donde, a pesar de las altas horas de la noche, le esperaba una gran sorpresa. Su hija, de tan solo 20 años, había sufrido un accidente automovilístico y se encontraba ingresada en el hospital. Con un diagnóstico médico sumamente preocupante, el golpe le había causado un traumatismo en el cerebro y había entrado en estado de coma. Joan Manuel se apresuró para conseguir un vuelo privado de cualquier forma y, acordándose de la velada que había tenido paseando por la playa, se puso en contacto con Peter pidiéndole por favor que le echase una mano, ya que no tenía contactos en esa ciudad. Peter recordó que en su estancia en Asturias había conocido en la cafetería del hotel al responsable de comunicaciones de una compañía aeronáutica y automáticamente se puso en contacto telefónico con don Luis, explicándole lo sucedido y pidiéndole consejo de cómo debía de actuar. Siguió sus instrucciones y consiguió, después de movilizar a todas las personas que pudiesen estar dispuestas a efectuar tal especial hazaña, le ayudasen a transportarse urgentemente a su ídolo. En ocasiones, la vida está repleta de casualidades y Luis había sido seguidor de Joan Manuel toda la vida. Todo el mecanismo se puso en marcha y consiguieron el objetivo de que Joan Manuel pudiese estar con su familia. Nunca más hubiera podido pensar que alguien tan importante como Serrat fuese capaz de hacerle uno de sus poemas. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. La emoción hizo feliz a Peter y empezó una gran relación de amistad entre Joan Manuel y Peter. Joan Manuel quiso que quedara constancia del grandísimo gesto que un seguidor de su carrera Bahía hizo por él, y en la contraportada de su último LP dedicó unas líneas de agradecimiento para nuestro amigo. De vez en cuando, la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se corta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Dedicado a mi gran amigo Peter, que recibió muestras de verdadero cariño. El país entró en una grandísima crisis económica y la gran fábrica que había enseñado a Peter a desenvolverse en el mundo laboral tuvo que cerrar sus puertas después de 80 años de su creación. El señor Roberto se había hecho muy mayor y entró a formar parte de la tercera edad, a la que se acopló perfectamente, ya que justo en un local que él había adquirido en los tiempos en que viajaba felizmente con Peter, había montado el hogar del pensionista, donde pasaba el día contando sus aventuras como viajante. La feliz pareja esperaba un hijo cuando la fábrica concluyó su actividad y la situación económica hacía temblar la estabilidad de la que habían gozado hasta aquel momento. Gracias a que Peter había aprendido el oficio y la vida como comercial, no dudó en ponerse a buscar algún muestrario para trabajar el norte. Y a la vez que él se quedó en paro, unos antiguos compañeros habían decidido asociarse y montar una nueva fábrica del mismo artículo que Peter estaba acostumbrado a representar, y conociéndolo, pues habían compartido el mismo lugar de trabajo, pensaron que Peter sería la persona idónea para comercializar sus artículos por el norte del país. Uno de los socios se puso en contacto con Peter y le ofreció trabajo como viajante, pero este no estaba aún convencido de estar de nuevo otros 2 meses
alejado de Susie, que estaba embarazada, y sus amigos que continuamente organizaban fabulosas cenas, y después de una larga conversación y acordar condiciones laborales, Peter asintió y de nuevo empezó el juego del viajero. Afortunadamente, no supondría para él ningún obstáculo, ya que había aprendido del señor Roberto todas las técnicas de venta y conocía ya todos los posibles clientes de la nueva firma de moda. El embarazo de Susie iba avanzando y una noche Peter recibió una llamada de madrugada. Susie se encontraba en el hospital para dar a luz. Había llegado al mundo un precioso niño de 4 kilos de peso y en perfecto estado de salud. Nuestro amigo irradiaba felicidad y se encargó de difundir la feliz noticia a todos sus conocidos. Un nombre rondaba la cabeza de Peter, Eduardo. Le recordaba a aquel señor de La Coruña del que había contraído muy buena amistad y además el nombre sonaba con fuerza y con personalidad. No pudo retraer mucho su viaje y de nuevo se dirigió al lugar donde lo había finalizado. Exuberante de contento, el tema con la clientela en primer lugar no sería las tendencias de moda, sino el nacimiento de Eduardo. Algunos de sus clientes, como señal de admiración, empezaron a mandar a Susie regalos y ésta se sorprendió, ya que nunca creería que el acontecimiento influiría en el trabajo de Peter. El pobre Peter, que quería responder el agradecimiento que le estaban demostrando, se encargó de celebrar múltiples invitaciones a comidas y cenas, pensando en los restaurantes que había conocido con el señor Roberto. Serían más que suficientes para quedar como un caballero, pero por aquel entonces la economía de Peter no era suficiente para mantener el ritmo de vida que había experimentado con el señor Roberto, y en algunas ocasiones era él y no sus invitados el que elegía el menú, ya que tenía miedo que a la hora de pagar la tarjeta le fuese denegada. Fue entonces cuando se percató del inmenso dineral que el recorrido con el señor Roberto le había costado, y aprendió que no solo se trata de vender, sino que había que ofrecer además cordialidad y simpatía. Fuera cual fuera la situación del momento, Eduardo seguía creciendo y Susie echaba de menos la compañía y la ayuda de su compañero. Sola con la ayuda de su querida prima Maribel, que la ayudaba en los momentos más agobiantes, logró criar enorme a Eduardo. Cuando éste fue haciéndose mayor, también él echaba de menos la compañía de su padre, con quien jugar sobre la alfombra. Aunque Peter lo tenía bien surtido de los más curiosos juguetes que existían en el mercado, que iba amontonando en el gran arcón que le habían instalado en su habitación, que se encontraba en la guardilla de la fabulosa casa de madera que le habían construido frente al campo de golf, donde cuando la situación económica fue mejorando pasaba largo tiempo jugando, donde se relacionaba con gente de un alto nivel. A él no le importaba mucho la competición y existía en el club un punto de juego que consistía en lanzar pelotas lo más lejos posible. De esta manera conseguían desahogarse y hacer desaparecer el estrés de la rutina diaria. La afición gastronómica había quedado grabada en la forma de vivir de nuestro amigo. Existía el club, un maravilloso restaurante decorado con esmerado gusto inglés, y Peter ahora ya no le preocupaba el precio del menú. Incluso se podía permitir el lujo de invitar de vez en cuando a sus compañeros de juego. Eduardo ya se había convertido en adolescente y el último juguete que le había apetecido era una moto de enorme cilindrada, ya que era un gran aficionado a la velocidad. Se unió al grupo de lanzamiento de pelotas junto a su padre. Casualmente se encontraba lanzando en el mismo sitio el gran piloto de motos que había ganado el último campeonato mundial.
Eduardo no podía creerse lo que estaba aconteciendo, entablar conversación con el número 1 y poder competir con él en el lanzamiento. El piloto poco a poco fue tomando confianza y no tardó mucho en salir el tema del motor que a los dos apasionaba. La próxima carrera se tenía que celebrar justo en la ciudad donde vivían, en circuito que se encontraba cerca del club de golf. Eduardo fue invitado a asistir a la carrera que podrá ver desde un sitio privilegiado en línea de salida, rodeado en su localidad por famosísimos pilotos de motos y de coches de Fórmula 1. Nunca más le devolvería el tiempo que había perdido Peter de jugar más con su hijo, de enseñarle a montar en bicicleta o jugar al escondite en la casa de madera. La hora de la comida ya les había llegado sin darse ni cuenta, y la pareja ya de amigos se unió a la mesa redonda que le habían preparado en el restaurante inglés, con música de Beatles de fondo y el ambiente característico del esmerado postureo inglés. Se dispusieron a hacerse con una enorme atención a los servicios del que en una ocasión se fue jugando con su amigo y vecino y volvió a casa con unas lagartijas que cazó en su jardín. ¿Cuál sería la sorpresa? Que había intentado operar aquellos bichos, los bañó en alcohol para anestesiarlos. Con una cuchilla le abrió la panza y estudió el interior con una lupa que Peter le había traído en uno de sus viajes. Después, con hilo de coser y una aguja, le cerró el cote con una costura minuciosa. Sorprendentemente, la lagartija salió corriendo de la caja y Eduardo se creyó el cirujano más importante del mundo. Cuando le tocó, en realidad, operar a su primer paciente de un tumor en el cerebro, no le pareció tan sencillo y casi no soportó el ver una persona con la cabeza abierta como una sandía y sin estar seguro de no ocasionarle un daño cerebral para siempre. Él estaba convencido que sus investigaciones darían fruto y que podría lograr la recuperación de sus pacientes, utilizando las nuevas técnicas que se encargó de estudiar. Su teoría era que con la implantación de células madre no habría que abrir a nadie la cabeza y éstas se encargarían de regenerarla suficientemente dañada. Eduardo había acabado ya su vida laboral y ahora viajaba solo por el placer de conocer nuevos paisajes y nuevas culturas. Se había separado de Susie y ahora residía en Londres, donde de nuevo debía rodearse de personas ilustres con suficiente tiempo para comentar en largas tertulias de investigaciones conseguidas en el mundo de las neurocirugías. La famosa hora del té se aproximaba y era el momento de dar un giro a la tertulia para ya empezar con el tema político del momento, que Eduardo aún no dominaba del todo, pero él seguía contando las increíbles historias vividas en viajes por el norte de su país y las maravillosas gastronómicas de las que podrían disfrutar sus colegas ingleses, ya que precisamente Londres nunca había sido caracterizado por platos muy exquisitos, sándwiches pequeños, bocadillos precocinados, etc. Aquella tarde, en el elegante café decorado con la esmeralda delicadeza que los londinenses acostumbran a exhibir, entró por la puerta Margaret, una exuberante señorita ataviada con el más exquisito conjunto que podéis imaginar. Entre brazos de su mascota, el perro caniche que a su vez lucía un curioso abrigo de bisón que, como no era objeto de todas las miradas del personal, la mirada de Peter fue escalofriante, que podría haber traspasado una barra de hielo que la espectacular Margaret recibió con cruce de la acción por parte hacia Peter.
No habían pasado ni 5 minutos cuando se sentaron uno frente al otro, mientras en el local sonaba el piano de cola típico de los cafés ingleses, la melodía del My Way de Sinatra y tomando la primera copa de la tarde que les haría entrar en conversación. Las preguntas por ambas partes se sucedían para conocerse, mientras Eduardo intentaba parecer un tipo interesante y con experiencia de vida social. A Margaret no le hacía falta ni una palabra, solo con su mirada dejaba perplejo a cualquier acompañante. Como corresponde a la burguesía inglesa, las carreras de caballos, el hipódromo, era el lugar perfecto para continuar la educada conversación, y ella ya había salido de su casa vestida, por si acaso con ropa adecuada. Para Eduardo suponía una experiencia nueva, ya que en su país no existía costumbre de ir al hipódromo. Se mostró generoso en las apuestas, dejando que ella eligiera el caballo ganador. Como por arte de magia, la elección fue la acertada, y dado que Peter había apostado fuerte, el resultado sería que cobraría un suculento premio. Todo parecía indicar que había empezado una extraordinaria relación, y con libras más que suficientes como para celebrar una cena, se dispuso a reservar en el restaurante londinense que más pudiera impresionar a su compañera, situado ni más ni menos que en los bajos de la torre del famoso reloj de Londres. Con la maestría heredada de su padre, no tardó en elegir un menú sorprendente que dejaría perplejo a su atractiva compañía. Allí no se servían los típicos sándwiches londinenses. Lo más normal sería empezar degustando unas ostras, regadas con una romántica copa de champán. La cena transcurrió con elegantes platos de cocina, dignos de un evento real, ya que Buckingham Palace se encontraba en unos escasos 500 metros y la decoración del local recordaba las estancias de la monarquía inglesa. La música en directo del piano acompañaba a la salida del local, y un taxi típico les esperaba para asistir a la última sesión de cine que pretendía ser el fin de la velada. La película elegida sería Volver a empezar, que había conseguido un Oscar en Hollywood, y la historia se acoplaba perfectamente a su nueva situación, como si el director García hubiese estado viendo con Eduardo y Margaret. Está transcurrido apenas 15 minutos, cayó presa de un sueño que le impediría enterarse de la fenomenal película y que además contaba con un fondo musical que parecía haber sido para el momento. Eduardo le cogió la mano y ella reposó su cabeza sobre él. Como si de adolescentes se trataran, se besaron largo y tendido. Había empezado una nueva vida para nuestro amigo. En pocos meses cambiaría su pequeña habitación en el barrio obrero londinense por el enorme piso que ella tenía en pleno corazón de la ciudad, nada menos que Trafalgar Square. Eduardo, abusando de la especial oportunidad de contar con tal cantidad de metros en los dormitorios, decidió montar consulta privada de neurología y psiquiatría. Había adquirido gran fama como psiquiatra. En las tertulias del café y sus contertulios habían recomendado a todos sus conocidos los servicios importantes de sus pacientes. El problema que necesitaba resolver era su falta de memoria de los hechos que habían transcurrido en los últimos días. El doctor Eduardo se sorprendió cuando le preguntó por sus actividades durante la semana anterior y Margaret no recordaba absolutamente nada. El diagnóstico dejaba claro el tumor en el cerebro que había sobrevenido a su amada Margaret. Rápidamente se planteó la necesidad de someterla a una complicada operación y le causaría a él un estado de ansiedad que le ocasionó el no poder concluir el sueño ni siquiera los días que terminaba agotado en la consulta.
El día de la intervención, nadie acompañaba a la paciente por si hacía falta. Como manda el protocolo, consultar cualquier decisión, ya que se trataba de un trabajo de sumo riesgo. Y Eduardo tomó todas las decisiones en sus manos. Estaba el difícil enfrentamiento de tener que agujerear la cabeza de Margaret y hacer desaparecer el enorme tumor que se haya ahogado en el cerebelo. Las magníficas manos de Eduardo, junto con la última tecnología láser, consiguieron que todo fuese un éxito y el posoperatorio se puso en marcha, bajo el exhausto control del doctor Eduardo, que no abandonó ni un solo momento a Margaret. Empezó de nuevo el interrogatorio y ahora se acordaba de la tarde en el hipódromo, de la cena y hasta de haber visto volver a empezar. Una intervención de tal calibre siempre deja secuelas y en su caso le produjo la pérdida total de equilibrio, por lo cual no era capaz de andar, ni siquiera mantenerse en pie. Pero dentro de lo malo, la suerte es que contaba con la compañía de su inseparable cuidador, el doctor Eduardo. Había pasado de ser la espectacular top model a ser una minusválida que necesitaba cuidado y compañía para seguir viviendo. Cuando una persona sufre este tipo de invalidez, no existe ni la mitad ni la autonomía ni la intimidad, ni la autonomía para solo disfrutar de momentos que para cualquier persona pudiesen parecer simplemente normales. Y Eduardo había pasado de ser tertuliano en las más altas esferas londinenses y tener una prestigiosa consulta a ser un viudo cuidador de la que un día fuese su amante. Fue en el verano del 90 cuando Luis y Celia decidieron pasar sus vacaciones no muy lejos de su casa, sin pensarlo demasiado en el almuerzo que los sábados solían celebrar los viejos amigos, surgió la idea de organizar una concentración todos juntos para seguir los partidos de la selección de fútbol, que en aquel momento había conseguido la clasificación de finalista en el Mundial de Fútbol que se celebraba en Río de Janeiro. Todo parecía andar según lo planteado en el almuerzo, y Luis y Celia se pusieron en marcha junto al resto de parejas. Afortunadamente, el hotel disponía de una pantalla gigante que le daría un poco de realismo al partido. Mientras tanto, todos los hombres se habían encargado de los que se encontraban con edades de desenvolverse solos. El congelador se encontraba repleto de helados. Juanjo había cogido una banqueta, había abierto la puerta, que eran inglesas en prácticas de hostelería. Nunca pensaron que se verían envueltas en tal desorden. Padres devorando grandes cantidades de cerveza y los hijos deleitándose con los helados del congelador de fútbol, y los ánimos estaban por las nubes. Inmediatamente volvieron las mujeres y se prepararon para ir de excursión al río, que en ese momento bajaba crecido de agua, ya que a pocos kilómetros de allí se encontraba un inmenso embalse que a causa de las últimas lluvias se encontraba al borde del lleno total y de vez en cuando tenían que vaciar abriendo las compuertas para la impresionante presa de 90 metros de altura. En la zona que habían elegido para el baño, la corriente era importante, lo que haría que la jornada fuese especialmente divertida, pero a la vez peligrosa. A una de las niñas se le habían caído las zapatillas al agua y sin pensar en lo que podía pasarle se metió en el río. Inmediatamente la corriente arrastró como si se tratara de una paja. Por suerte algunos padres habían ido a dar un paseo para bajar la cerveza que habían consumido en el partido y uno de ellos no dudó ni un momento en lanzarse al rescate. La siguiente actividad sería aún más divertida.
Aprovechando la corriente del río, en una vieja casita se habían instalado un grupo de jóvenes que alquilaban canoas para hacer el descenso hasta el pantano donde desembocaba el caudal del nervioso río. La temperatura era insoportable y un sol abrasador presentía el peligro por quemaduras. Todos se habían embadurnado de abundante protector, pero aún así las zonas del cuerpo que quedaban libres corrían peligro. Las correas de las sandalias de andar por los ríos que llenaban un estadio del momento y se quedaron marcadas sobre los pies de los tripulantes. Ya se habían convertido en expertos remeros y continuaban hasta el punto donde tendrían que devolver las embarcaciones, un enorme puente de asombrosa altura sobre el río, desde donde se lanzaban al vacío otro grupo de amantes de los deportes de riesgo. La vuelta al hotel sería de lo más divertido. El todoterreno que habíamos alquilado, descapotable, era el único que faltaba para la aventura de ese día. La bajada hasta el hotel era larga y con pendientes del 10%, y de nuevo al hotel con encanto junto al río que le había hecho disfrutar. Director de ventas. Todo parecía que el equipo 12 sería el mejor de aquel año. Su director había conseguido crear el ambiente propicio para que los 10 comerciales a su cargo tuvieran ánimo y conocimiento de su tarea. Las fiestas de armonía en un chalet hacía que el equipo tuviese ánimos para luchar en el difícil trabajo que desempeñaban, mostrando materiales que no serían de primera necesidad para la construcción, la pintura, pero sí facilitaban el trabajo incorporándolos a las materias primas, morteros, pinturas, juntas, humedades, etcétera, etcétera. A la empresa que representaban había llegado un grandioso pedido correspondiente a otro equipo de ventas que otro director había conseguido para la reparación de una gran junta de dilatación de las gradas de hormigón del estadio de fútbol de la primera división de la capital del país, donde dentro de poco se iba a celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol y debía presentar un perfecto estado, no solamente el terreno de juego, sino también había salas dispuestas para las televisiones y las emisoras de radio que se encargarían de retransmitir el evento. Existía un poco de discordia con el director general y el gran pedido llegó a sus oídos. Este lo cogió y escribió sus datos para entregarlo a donde se expedían las mercancías, pero casualmente la secretaria de dirección, que casi nunca pasaba por la oficina de clasificado de pedidos, entró para controlar un poco y se encontró con el magnífico pedido hecho algún día por el don director nacional. La comanda siguió su curso, el material salió camino de la capital y cuando llegó a su destino, el encargado de restauración de la empresa se puso en contacto con el director regional para que le explicase cómo debía de aplicar el material. Este se enteró entonces de que el pedido que él había hecho y que le suponía una suculenta comisión y un aumento de cifras para el equipo de la capital, en realidad se lo había acaparado a escondidas su director nacional. Se trataba de una buena cantidad, unos 6.000 euros, que en ese momento le sacarían del apuro, ya que estaban esperando el primer hijo y los gastos ese mes se habían triplicado. Automáticamente se puso en contacto con la central para contarle lo sucedido a la secretaria de dirección y se destapó el gran fraude del que había sido sometido. A continuación, cogió su coche y con gran indignación se dirigió a las instalaciones de la multinacional para ponerse en contacto con la dirección, secretaría, dirección y jefe de expediciones de pedidos, etc.
El director había quedado destapado ante la excepcional noticia de fraude e intentó de cobrar comisiones que no le pertenecían. El resto de personal directivo se enteró de lo sucedido y automáticamente decidió deshacerse de los servicios del director. El responsable del equipo 12, que era de ejemplar profesionalidad en ventas, entró en cólera conforme se iba enterando de los décadas de la operación. Se colocó delante del individuo y le pidió explicaciones, a lo que éste no sabía qué responder, ya que sabía que el hecho le podía costar el puesto de trabajo, que era de gran responsabilidad, pero a su vez dejaba libre de honorarios y con libertad de actuación frente a la dirección internacional. El director del 12 lo trató de ladrón, sinvergüenza, deshonrado por la forma de actuar, y éste empezó a soltar algunas lágrimas y a tratar de desmentir lo sucedido. Pero todo estaba comprobado y seguidamente el presidente y director general de la compañía se puso en marcha para encontrarse con él y directamente presentarle el papeleo para despedirlo, después de haber ocupado el puesto durante 15 años. Las lágrimas fueron aumentando, ya que no tenía ya más argumentos para defender su postura, y se dispuso a recoger todas sus pertenencias que tenía en su gran despacho de director. La vida le había cambiado en un momento y ahora tendría que buscar de nuevo otro trabajo, lo que sería tarea difícil ya a su edad. No le favorecería en absoluto ser un candidato atractivo para ninguna empresa. El puesto que quedaba libre le fue ofrecido al director del 12, que éste aceptó sin vacilar, ya que se trataba de un gran aumento de categoría profesional y un suculento salario de directivo de una multinacional. En poco tiempo, el jefe del 12 se ocuparía de la dirección de la empresa y los directores de todas las regiones del país ahora le tendrían que informar de cualquier circunstancia que ocurriera. La empresa, que algunos momentos había llegado a contar con casi 100 comerciales y 8 directores nacionales, después de la terrible crisis en la construcción, pasó a ser de tan solo 15 y el nuevo director se encargaría directamente de reclutar otros comerciales en todas las regiones del país. La empresa había quedado tan reducida que apenas podía hacer frente a los pagos cotidianos, luz, agua, teléfono, etc., y pagar los salarios de algunos trabajadores que aún quedaban un esfuerzo para no llegar al cierre definitivo. El exdirector intentó involucrar a alguno de los comerciales para declarasen a su favor en el juicio que el director gerente le había puesto, y algunos, aun mintiendo por la presión que su antiguo jefe les inculcaba, así lo hicieron. Segundo, todo empezó porque Manuel había conocido a Félix, un excamionero que se dedicaba al transporte de mercancías peligrosas por cualquier destino que fuera, tanto en su país como en cualquier otro por muy lejos que estuviese. En uno de sus viajes, Manuel se vio sorprendido por un terrible sueño que le obligó a detener el enorme tráiler y acomodarse en la cama que tenía en la propia cabina. Una hora más tarde, cuando Félix se encontraba de viaje por Berlín, se dio cuenta que la matrícula del camión y la decoración del remolque pertenecía a su misma ciudad. Se acercó y llamó a la puerta del camión, ya que escuchaba la radio desde fuera, pero nadie contestaba a la llamada, lo que hizo sospechar a Félix que algo raro ocurría. Cuando el mecánico logró abrir, se encontraron a Félix inconsciente en la cama, no contestaba ni mostraba señales sospechosas de ninguna agresión. Félix, sin pensarlo, trasladó a Manuel al hospital más cercano, que por casualidad se encontraba a escasos kilómetros de donde estaban parados. En urgencias del hospital,
Como pudo, Félix explicó lo sucedido y rápidamente Manuel fue conducido al quirófano. El diagnóstico estaba claro: un ictus. Se le había obstruido una vena en el cerebro y requería rápidamente una intervención. Los neurocirujanos intentaron localizar a sus familiares, ya que aun habiendo salido perfectamente a la operación, existía la posibilidad de que Manuel quedase con graves secuelas. Tras una larga recuperación y haber estado un mes en coma, Félix volvió a casa, donde sus hijas esperaban expectantes por conocer el estado de su padre. Después de pasar por numerosos centros de rehabilitación, consiguió aprender de nuevo a caminar, lavarse, afeitarse, comer, etc. Su carácter positivo hizo que Félix se empeñara en sacarle provecho al tiempo del que ahora disponía, ya que después de tanto tiempo le concedieron un grado de invalidez muy alto y ya nunca más podría trabajar y mucho menos conducir. La secuela más importante era que los nervios ópticos se habían visto afectados y la visión solo la tenía de frente, sin ángulos laterales, pero su carácter positivo le hizo matricularse en la Universidad de Ciencias Sociales para intentar sacar la carrera de graduado social. Félix era el centro de atención de la universidad. Sus profesores y compañeros no daban crédito a semejante hazaña. Un universitario con daño cerebral. Pasados unos años, también Manuel se vio afectado por un ictus, pero a diferencia de Félix, su carácter era negativo y pensaba que nadie en el mundo sufría los daños que dejaba esta enfermedad. Su minusvalía era aún de más alto grado que la de Manuel, y se sentía totalmente hundido. Con depresión, el genio le había cambiado totalmente y no podía salir del agujero por sí solo. Afortunadamente se cruzó en su camino Félix, que había aprendido en la universidad métodos psicológicos para levantar el ánimo a personas con problemas. A Manuel le pareció un milagro haber conocido a Félix en aquel viaje y encontró en él ánimo que le tenía abandonado. Muy pronto ambas familias se encontraban sincronizadas y empezaron a estudiar el comportamiento del cerebro y leer libros de autoayuda que les diesen métodos para afrontar la nueva forma de vida. Compañeros de cole. Así se llamaba el grupo de WhatsApp que le había puesto Alejandro para acordarse de todos sus amigos desde la infancia hasta la adolescencia, que tras un gran esfuerzo de investigación por parte de Alejandro y su compañera Susana, lograron reunir a 40 exalumnos que habían compartido tantos momentos de sus vidas. Como podéis imaginar, la fisonomía había cambiado después de tantos años y los recuerdos pasaban por sus mentes como películas. Alejandro había empezado el colegio en el pequeño pueblo cerca de su casa y solo tenía un profesor, don Joaquín, que se encargaba de todas las etapas de la educación primaria. De aquella época apenas tiene recuerdos, solo del lugar de los pupitres con un agujero para el tintero y de los bocadillos que su madre le preparaba para el almuerzo. Bueno, también recordaba que le ofrecían a mitad de mañana un vaso de leche en polvo que los americanos habían mandado para el desarrollo de la infancia. Cuando ya se fue haciendo mayor, se trasladó al nuevo colegio, donde empezó a empatizar con nuevos compañeros. Un edificio construido en 1933, que en aquellos momentos se llamaba Colegio Nacional Mixto José Antonio. El colegio dividía el enorme patio de recreo entre dos partes, una para chicas y otro para chicos, ya que en realidad no era mixto hasta haber cumplido el quinto curso. Los compañeros iban formando cada vez más amistad y Alejandro empezaban a gustarle algunas chicas que veía a través de la reja que separaba los dos patios. No era buen estudiante, pero se le daba muy bien la asignatura de educación física. Fue hace más de 40 años cuando el señor Juan reunió a su familia
para contarles un proyecto, ya que por aquel entonces la economía familiar permitiese algún capricho para incrementar su patrimonio. El señor Juan empezó a informarse de dónde podría haber alguna parcela, no muy lejos de su casa, y que tuviese los suficientes metros cuadrados como para poder hacer 5 divisiones, ya que contaba con 5 descendientes a los que quería tener unidos el mayor tiempo posible. No sería tarea fácil, ya que algunos de sus hijos ya estaban casados y no solo había que contar con 5, sino con los respectivos cónyuges. Pasado un tiempo, el señor Lucas, que se dedicaba a gestiones inmobiliarias, le ofreció algo que le podría interesar: una parcela de suelo rústico en las estribaciones de una sierra cercana, a solo 20 kilómetros de su residencia. Al señor Lucas le habían encargado la venta de un terreno perteneciente a los herederos de una familia del pueblo de montaña, situado en la cima y cultivado con árboles autóctonos, pero no disponía de nada más, ni agua ni luz indispensables para hacer habitables cualquier construcción. El señor Juan no disponía de carné de conducir, por lo que siempre dependía de algún familiar para trasladarse. Tenía poco tiempo. El proyecto se puso en marcha una mañana festiva, ya que él trabajaba en una empresa que dedicaba a temas deportivos y era el fin de semana cuando más trabajo tenía. No podía faltar. Con uno de sus consuegros se dirigieron a la montaña, para el lugar, una ladera justo o un barranco con una pendiente y rodeada de vegetación y con vistas desde algunos puntos al mar Mediterráneo. Un punto estratégico: cómo transformarlo y construir allí una segunda residencia. Ahora faltaba saber los metros exactos del terreno y cómo debía de dividirse, para que cada uno tuviera las mismas características. Una vez ya sabiendo qué parcela le correspondía a cada uno, con mucha ilusión empezaron a imaginar de qué manera se podían construir allí su retiro. El problema sería que no disponían de luz, pero pronto se pudo solucionar, y un amigo de uno de los hijos tenía una furgoneta donde podían transportar algunos bidones para empezar. Lo primero que se necesitaba era un aljibe para recoger la poca agua de lluvia. Para eso empezaron las excavadoras a perforar la tierra. Se puso en marcha la primera pastora de las muchas que vendrían después, y se empezó a poner el primer bloque de hormigón. El aljibe podía albergar 50.000 litros de agua, pero no eran los únicos que en aquellos tiempos habían podido ampliar su patrimonio, y por los alrededores se empezaron a urbanizar. Un tractor enganchaba una tremenda cuba y les dejó lleno de agua el aljibe. Más adelante se convertiría en una piscina momentánea hasta empezar a levantar la primera casa. Era verano y las altas temperaturas hacían necesario refrescarse de vez en cuando. El señor Juan ya tenía por aquel entonces algún nieto y no tenían medios adecuados para pasar los domingos a pleno sol. Por suerte, como ya os dije, existían algunos árboles autóctonos e instalaron debajo del más frondoso los preparativos para cocinar la primera paella del campo y cobijarse del terrible sol. Solo los más mayores habían empezado las viviendas a la vez, y como si de un espectáculo se tratara, el próximo domingo acudió el resto de la familia para cerciorarse del lugar y dar las primeras opiniones de los trabajos que se estaban realizando. Solo faltaba idear la distribución del edificio, y en una simple hoja de libreta de cuadros
Empezaron a dibujar los planos. Como si un arquitecto se tratara, el señor Juan tan solo pedía que le construyesen una habitación para pasar los fines de semana. Salvador solo tenía 18 años cuando sus padres decidieron mandarlo a estudiar. Él quería convertirse en un prestigioso juez, pero para eso primero tendría que acabar el primer curso Derecho, de manera que solicitó a sus padres la cantidad de dinero que le hacía falta para matricularse en la universidad, primero en España, donde todo resultaba más económico. Así pasaba en España, se había convertido en una golosina para estudiar, comparado con cualquier otro país. Pero aún así, el mismo hermano de Angelines, con sus influencias internacionales, le consiguió el anhelado puesto de juez en España. Se embarcó en la aventura de un largo viaje hasta el viejo continente. Allí, primero que debía aprender sería el idioma, para poder defenderse sin problema. Pasado el tiempo, acabaría la carrera y la vuelta a España sería inminente, donde podría de nuevo seguir su relación con Angelines. Y gracias al señor ministro, que por aquel entonces y dado el régimen del país, tenía poder para conseguir cualquier cosa, se empeñó en adquirir la enorme finca agrícola y ganadera situada a pocos kilómetros de su vivienda. Cuando aún era soltero, solo pensaba en una fecha para poder pedir el matrimonio a Angelines. Por fortuna, en la finca ya había construida una vivienda de estilo señorial que los herederos del fallecido ministro de Hacienda habían recibido y los convertiría en terratenientes. Todo el enorme tamaño que dicha finca. Salvador estaba dispuesto a fijar su residencia con Angelines cuando hubiera contraído matrimonio, y se puso en marcha la operación de adquirir el fantástico lugar. En tan solo unos meses anunciaría a todos sus conocidos y a su familia la gran boda que iba a celebrar con Angelines en la primera mansión que se encontraba en la ya su propiedad, donde el señor juez había conseguido, gracias a sus relaciones con el ministro de Trabajo y siendo el propietario de la inmensa finca agrícola, de la que fue propietario un ministro de Hacienda, un centenar de presos de prisión, situada a no muchos kilómetros, y aprovechándose de la mano del hombre a coste cero, lo puso a trabajar bajo las órdenes de su hombre de la máxima confianza en la construcción de una enorme balsa de riego que le serviría para abastecer todas las anegadas de la explotación, y además la podrían utilizar los nietos del hermano de Angelines, que habían hecho el viaje desde Canadá en compañía del señor juez, y aprovechando la oportunidad de contar con tantas manos, hizo construir todos los márgenes de los campos y que harían que la finca fuese envidiada de cualquier agricultor de la zona. Cuando iban pasando los años, la pareja ya se había convertido en dos ancianos cascarrabias, viviendo en medio de la finca, y ahora eran ellos los que tenían que decidir a quién le dejarían esa herencia de su propiedad. Sus hijos estaban trabajando en el extranjero y se veía peligrar la continuación de la promoción agrícola, que estaba a pleno rendimiento. Se fue abandonando poco a poco, tanto las tierras como la casa, y al cabo de pocos años fallecieron. El paraíso era hogar un lugar fantasmagórico, unas ruinas que recordaban a las películas de terror. Tractores, cubas para fumigar, todo abandonado, y el campo que Salvador tenía detrás de la casa, que por capricho de Angelines había plantado, con todos los tipos de naranjos existentes y 20 clases distintas de fruta encontrada, comido por la hierba de 1 metro de altura,
y era refugio de drogadictos y vagabundos que se habían instalado como ocupas. Todos en el centro de día, el que asistían grandes profesionales para tratar a personas con minusvalías, a causa de distintos daños cerebrales. Aquel día en principio sería como cualquier otro, pero al empezar la tarea diaria, la sorpresa de ver una persona más entre todos nos causó curiosidad. Y seguidamente Gaby se presentó a los allí presentes. Su nombre, su edad, sus estudios, etc., y por supuesto sus aficiones, no cabía ninguna duda, ya que se trataba de un chico de color que, como no, y dado el carácter de algunos españoles, llamó la atención sorprendentemente, pero la explicación de su presentación aún causaría mayor curiosidad, ya que Gaby resultó tener unas habilidades sobresalientes y encajaba a la perfección para las actividades que se tenían que realizar en el centro de rehabilitación. Todos en el centro de día, al que asistían grandes profesionales para tratar a personas con minusvalías a causa de distintos daños cerebrales. Aquel día en principio sería como cualquier otro, pero al empezar la tarea diaria, la sorpresa de ver una persona más entre todos nos causó curiosidad. Y seguidamente Gaby se presentó a los allí presentes, su nombre, su edad, sus estudios, etc. Y por supuesto, sus aficiones. No cabía ninguna duda, ya que se trataba de un chico de color que, como no, y dado el carácter de algunos españoles, llamó la atención sorprendentemente, pero la explicación de su presentación aún causaría mayor curiosidad, ya que Gaby resultó tener unas actividades sorprendentes y encajaba a la perfección con las actividades que se tenían que realizar en el centro de rehabilitación. Había estudiado Bellas Artes en Roma, donde el arte escultórico y las pinturas florecen por cada rincón de la ciudad. Hablaba varios idiomas y tenía una imagen extremadamente particular. Pronto debería de hacerse una exposición en la sala de la Universidad de Valencia y la tarea a realizar para que los usuarios del centro ganasen destreza y cognitividad en las manos sería decorar a su elección unas bolsas de tela con pintura especial para que no se borrara al lavarlas. Cada uno eligió un dibujo y pusieron en parte central el nombre de Leo y un biberón rodeado de flores, y en la trasera los nombres de Marta, la que iba a ser tía de Leo, Paco y Pili, los abuelos, y en la parte superior Clara y Edu, los padres. El trabajo se estaba realizando en absoluto secreto, para que ninguno de los protagonistas supiera nada y fuese una sorpresa para todos. Gaby, con sus conocimientos y su experiencia, enseñaba a dibujar, a pintar la tela, y Leo se gestaba en la barriga de Clara, preparándose para conocer a su familia: Edu, Clara, Marta, Pili y Paco. Fue allá por los años 60 cuando un botillero, como tantos, emigró de su pueblo para labrarse un porvenir, ya que en ese tiempo las posibilidades económicas en el pueblo eran muy reconocidas para una familia numerosa de 5 hijos. Cuando llegó a Valencia, Moncada, y pasados algunos años sus hijos, todos en edad escolar, empezó a prepararse para ello. Fundó la primera asociación de padres de este pueblo, preocupándose constantemente por la cultura y la educación que él tanto le gustaba. Desde la dificultad de ser forastero en este pueblo, empezó a preocuparse no solo por sus hijos, sino también por la de los demás. Pronto se dieron cuenta la gente de aquí que aquel pastor que vino del Bonillo, sin apenas cultura, podía ser elemento muy útil para la sociedad. Falta de gente que se preocupara las deficiencias de la sociedad educativa.
En las primeras elecciones democráticas se preguntó como concejal de Educación y Cultura, y lo fue desde 1980 hasta 1990, toda esa década. Cuando dejó su actividad en el ayuntamiento, recibió numerosos homenajes públicos por parte de sus amigos. Se le dedicó un día en una semana cultural, obra de teatro del grupo de jubilados, donde él también pertenecía, numerosas placas de agradecimiento, un libro editado por todos los profesores y amigos del municipio, y hasta una calle con su nombre, calle del concejal Moreno Calleja. Hoy, faltando unos meses para el aniversario de su muerte, para que sepáis que hace un año falleció, en su lápida reza, error de impresión, en su lápida reza el siguiente epitafio: por su humildad, honradez y sencillez, amo donde nació y luchó por donde vivió. Recuerdos, porque he recordado a mi madre cantando en la cocina algo así como: al salir el sol, te quisiera ver, pero veo, niña, que no puede ser. Y en fiestas familiares tocando la guitarra desafinada, alto, algo así como: si vas a misa por verme, no vayas a la primera, ni tampoco a la segunda, que yo, acompañados a la percusión con una botella de anís el mono, una sartén y unas castañuelas. También recuerdo con cariño a mis hermanas que disputaban por huir de la escoba, el trapo de polvo y el mocho, y todo esto sucedía el sábado por la mañana, mientras yo disponía a planificar el día de juegos con los amiguitos. Otros recuerdos son los del abuelo Paulino Rosendo, dirigiéndose al mueble bar para tomar una copa de anís, y como no tenía ni un diente, acabaría rápido en el baño que compartíamos al menos 9 o 10 personas. En fin, nuestro cerebro tiene tanta capacidad para recordar que ni el más potente ordenador podría procesar. La pita. ¿Alguna vez has tenido en tus manos una cuerda de pita? ¿Te puedes imaginar de dónde sale esta fibra que tiene tantísima utilidad hoy en día? A pesar de que han pasado 3000 años, aún se sigue cosechando en zonas de Sudamérica la planta de pita. Seguro que has visto en multitud de ocasiones piezas hechas de este material. Solo unas manos artesanas con gusto para fabricar cualquier elemento de decoración u obtener cuerda resistente para cualquier objeto y se pueda sostener colgado tan solo de una cuerda. Pues les contaré una de las principales utilidades que en mi juventud me hicieron sentirme propietario de una parcela en el bosque donde habíamos montado nuestro campamento. Nos servía para delimitar el territorio de un grupo de compañeros campistas que pretendíamos divertirnos en un campamento de verano. Pero no solo utilizábamos con ese fin, que en el campamento sería un material indispensable para multitud de actividades que había de realizar. Desde percheros para colgar la ropa que llevamos en las mochilas, para pasar un periódico al aire libre, amarres para sostener las patas de la mesa y los bancos que habíamos construido con troncos encontrados en el bosque, colgar las banderas identificativas del grupo de espeleología al que pertenecíamos, hacer la decoración de la entrada, el lugar que habíamos ocupado, arrastrar la madera que teníamos que utilizar para fabricar una torre de vigilancia para controlar algún posible incendio. También la pita era un elemento útil para fabricar todos los objetos de decoración que estábamos haciendo en el taller de artesanía.
y que luego nos encargaríamos de ofrecer a asociaciones sin ánimo de lucro o para que pudiesen obtener algún beneficio para gente sin recursos económicos para sobrevivir dignamente. El material había llegado a los colegios en los años 60 para que en las clases de pretecnología los niños tomaran contacto con otro material. Esa muchachita tan lista procedente de Lanzarote nos llegó aquella inteligente y bonita muchachita que en poco tiempo lograría primero convertirse en dirigente del centro de rehabilitación. Como no era suficiente para ella, se matricularía en la Facultad de Asuntos Sociales, donde, dada su inteligencia y gracias a su carácter amable y divertido, se empeñó en hacerse profesora, lo que le vendría de maravilla para su trabajo, ya que allí todos los usuarios tenían ya, por tanto, trastornos importantes en su comportamiento. Uno de ellos fue requerido por la policía y detenido como sospechoso de asesinato. Pero qué casualidad que aquella chiquita inteligente y bonita también fue capaz de hacerse criminóloga, y el caso debería ser estudiado en profundidad por un profesional independiente. Luisa había asesinado a su amante en un campo cerca de Sativa, ante Anals y Onteniente, y justo en la comarca donde vivía nuestra inteligente señorita. Dado la gravedad del caso, nuestra protagonista tendría la ocasión perfecta de demostrar su valía y con su experiencia enseñaría a los usuarios la forma perfecta para conseguir felicidad. Pasados unos años, el director de cine Berlanga realizó una visita al centro de rehabilitación y, observando el estado de los que allí se encontraban, decidió llevar a la pantalla con un corto una pequeña demostración de lo que en realidad consistía el daño cerebral. Verso. ¿Quién dice que el DACA es una desgracia si lo padecen hasta en Francia y por secuelas te deja en la ignorancia? Te va cambiando la vida y casi crees volver a la infancia. Con el cuerpo que tenía y ahora y no tengo importancia, todas mis principales funciones han caído en la ignorancia. Gracias a profesionales voy corriendo mis males. Por mi incapacidad reducida no puedo hacer lo que quería, y con mi nueva compañía todo lo que aprendería. Hoy, 4 de diciembre de 2019, los astros tenían algo que decirme. Había llegado a Mislata, procedente del útero de Clara, después de un largo viaje de 9 meses, la persona que me haría sentir de nuevo el hombre más rico de la tierra. Una miniatura de tan solo 3 kilos de peso había llegado a la vida. Era impresionante, cara redonda, ojos como platos, apenas sin pelo y genitales similares a los de su padre cuando vino entre nosotros. Como su madre buscaba alimento, él en su idioma, que se oía en todo aquel hospital. Pero el protocolo médico en aquellos momentos era que un recién llegado debía alimentarse de forma natural, y así lo hizo. Pero Leo seguía pidiendo alimento y sus padres empezaban a enfadarse con el personal que atendía a Leo y Clara. Su padre estaba dispuesto a comprar el material suficiente para satisfacer los deseos de Leo, ya que el personal sanitario que la madre debía de proporcionarle no tenía la cantidad suficiente de nutrientes para satisfacer al insistente Leo. Se dieron cuenta que aunque la cantidad era suficiente para alimentar a un equipo de fútbol, tenían por obligación preparar alimentación artificial, un biberón de 30 mililitros
que Leo se tomó en unos segundos y que pasado un minuto dejó en silencio los pasillos del hospital. No había pasado ni una hora cuando la habitación empezó a llenarse de gente, abuelos, tíos, primos, amigos, etc. Y Leo seguía tranquilo. El biberón, sin duda, era el antídoto que necesitaba y se convertiría en la herramienta principal tras su llegada. La cantidad de leche de las mamás de Clara, era tan grande que hubo que recurrir a métodos de extracción para que no reventasen. En unos pocos días cambiaría de domicilio y se trasladaría al nuevo hogar, donde sus padres le habían instalado una habitación llena de detalles infantiles. En poco tiempo se convirtió en el juguete de toda la familia. Se trataba del primogénito de una larga saga con el mismo apellido, y sus abuelos tenían ansias de enseñarle a vivir en este difícil y complicado planeta. Luego os seguiré contando un poco más. Psicología. En aquel lugar donde todos tenían graves problemas neurológicos, afortunadamente existía una joven neuropsicóloga que, dado su carácter simpático, agradable y su gran conocimiento en la materia, era capaz de adoptar soluciones para cualquier problema que surgiese en las personas que tenía que tratar. Desgraciadamente y contra su voluntad, no disponía de todo el tiempo que los casos a los que se enfrentaba necesitaban. Pero, desgraciadamente, el centro donde tenía su pequeña consulta no disponía de los suficientes medios económicos como para poder contratarla durante más tiempo. Tendría que organizar su tiempo para atender de la forma más idónea no solo a los usuarios con problemas, sino a las familias que, por influencia del comportamiento inseguro de los que asistían a sus decisiones, padecían consecuencias desagradables e incómodas. Entre sus habilidades más importantes citaría a un pequeño grupo de pacientes y realizaría una terapia grupal donde cada uno de ellos expondría problemas y dificultades de su vida diaria, quedando en absoluto secreto lo que ella allí se contara. La otra actividad consistía en compartir sus enseñanzas sobre el daño cerebral que padecían los asistentes a la terapia, incluso llegando a mostrarles un cerebro para poder distinguir de forma práctica todas sus increíbles partes, lo que dejaría a todos estupefactos al poder tener el más potente ordenador entre sus manos y poder tocar los millones de conexiones neuronales. El lugar. Terminaba ya la primavera y las vacaciones eran inminentes para aquel grupo de gente que cada tarde se reunían en la calle fresca donde vivía José. Hermanos, vecinos y compañeros de trabajo estaban planteándose la próxima salida. Se barajaba por la influencia de uno de los componentes del comando la posibilidad de viajar a los montes universales, donde existían lugares y paisajes de ensueño. Tras recorrer carreteras estrechas e incluso asfalto, llegaron por una pista forestal a unas casas de labranza con una fuente de agua helada, pero con caudal suficiente como para abastecer durante el tiempo que estuvieran acompañados, ya que la condición de pertenecer al grupo sería ir provistos de material para montar un pequeño campamento que el alcalde del pueblo cercano había permitido, aún no siendo zona de acampada libre. Una vez ubicados en la sombra de unos frondosos pinos y acampar a cierta distancia unos de los otros, puesto que viajaban niños de corta edad que necesitaban espacio para sus juegos. A unos escasos 100 metros este día, una enorme pradera del tamaño de 4 campos de fútbol, con pastos de primera calidad
que las vacas se encargaban de cortar a la altura ideal para disfrutar del merecido descanso, amurallada por una ladera con enormes y rectos pinos. Flor. Aquella niña de inmigrantes se había convertido en la espléndida y guapa profesional en el trato de gente afectada por el daño cerebral adquirido y consiguió trabajo en el centro especializado para aquellos menesteres. Entre las muchas cualidades que la caracterizaban era la cultura general y la historia las que fascinaban a los asistentes a aquel centro, y semana tras semana preparaba maravillosas visitas a los lugares más interesantes de la ciudad en la que se encontraba en ese momento. Con su capacidad de organización, se encargaba de comunicar con personal que pudiese exponerles con todo detalle del lugar a visitar. No tardaron mucho en el lugar de trabajo de percatarse de su valía, y automáticamente la eligieron como la encargada y responsable de la fundación. Era amante de las aventuras y los viajes, y en su periodo vacacional no dudaba ni un momento para presentarse como voluntaria allá donde más falta pudiera hacer. La organización del voluntariado veía en ella la persona perfecta para ocuparse de los más necesitados. Otra de sus importantes cualidades era que tenía un talento especial para realizar trabajos manuales. Para conseguir la recuperación comitiva de las personas que habían perdido la habilidad para defenderse en la vida diaria, y las ideas le surgían como por arte de magia. Una de sus aficiones era la lectura, que hacía a la perfección, y el teatro, siendo capaz de poner en escena cualquier obra, aprovechando lo que pudiera sacar de los afectados para convertirlos en actores ocasionales. A veces las personas con minusvalía necesitan profesionales que les ayuden para poder efectuar una vida más o menos normal. Es por eso que allí se encontraban el doctor fisioterapeuta, doctor Amor, y el no menos importante preparador físico, doctor Engeray. Ellos, como grandes profesionales, se encargarían de cualquier problema físico que pudiese surgir. Una de las habilidades más importantes para las personas con minusvalía es el deporte y el mantenimiento de las facultades que aún les puedan quedar, después de haber sufrido graves trastornos cerebrales, y por fortuna, cerca del centro de rehabilitación se encontraban las pistas de bocha, que es un deporte que se ajusta perfectamente a las personas con capacidad reducida y de la que es entrenador nacional el doctor Engeray. Y empezó rápidamente el entrenamiento del primer equipo, al que tuvo que enseñar desde el principio. Ya los minusválidos que iban a jugar no tenían ni idea de este juego. Anteriormente, el doctor Engeray había hecho unos ejercicios de calentamiento para no empezar con los músculos engarrotados. El premio para el equipo ganador consistiría en una inscripción gratuita y unas zapatillas deportivas para participar en la carrera de marcha atlética que semanalmente hacían distintos jugadores, todos con capacidad reducida. Y seguidamente, después de descansar unos minutos, se disponía a tomar un suculento almuerzo que el chef Adrián les preparaba. Por último, el doctor Amor evaluaba el estado en el que habían quedado sus jugadores. Nada que decir. Todo empezó cuando aquellos dos adolescentes amigos y vecinos habían quedado para pintar las figuritas que entonces eran la última moda. Mientras elegían los colores, surgió la genial idea de aprender a tocar algún instrumento musical y empezaron a escuchar los temas más interesantes en el mundo del rock. Algunos meses después, ya dominaban perfectamente los acordes de las guitarras y empezaron a tocar y a cantar a dúo
pero enseguida se dieron cuenta que lo de entonar cantando no era lo suyo y decidieron entonces ponerse a buscar a otro adolescente al que ya le hubiera cambiado la voz. Una vez elegido, empezó a gestarse la idea de formar un pequeño grupo musical de rock, pero para ello necesitaban un percusionista que les marcase el ritmo, y en poco tiempo formaron bajo presión un grupo de rock duro con canciones que hacían honor al nombre del grupo. Dados los tiempos que corrían en el mundo musical y que no disponían de manager que los representara, las ocasiones de dar algún concierto eran escasas, por lo que pasados unos meses tuvieron que deshacer la unión, pero por la cabeza de aquellos adolescentes solo pasaba una idea, ya que la música les había cautivado y su edad aún les permitía volver a plantearse el formar un nuevo grupo. Sin mucha demora, contactaron con algún cantante que pudiese poner su voz a las nuevas letras, que en esta ocasión ya no serían de rock, sino de bonitas melodías que por sus letras llegarían rápido al corazón de las adolescentes. Pronto empezarían a cambiar las cosas y un manager se ofreció para representarlos. La carrera musical había empezado, pero esto lo contaré en el próximo libro.